Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne cada semana para revisar los elementos más trascendentes que nos pueden ayudar, que pueden contribuir a que podamos seguir construyendo esa utopía riesgo cero que nos debe llevar a garantizar la sostenibilidad del desarrollo sostenible por el que tanto luchamos, pero sobre todo al que tenemos derecho. Esta semana tuve la oportunidad de leer un artículo publicado en el periódico Acento por el maestro y sociólogo dominicano César Pérez, que analizaba de manera brillante el tema del racismo y sus connotaciones históricas, personales, y sobre todo, cómo ese fenómeno, que es tan viejo casi como la universalidad misma, como todas las civilizaciones, ha sido un motor generador de destrucción de pueblos, de civilizaciones, que independientemente de todo el potencial que puedan tener, cuando se impone en una de sus variantes, termina generando elementos conflictivos que destruyen las propias posibilidades de desarrollo de esa civilización. Es tan brillante la exposición que hace el maestro César Pérez, destacado sociólogo dominicano y maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de muchos años, que le hemos invitado a compartir con nosotros hoy, a final de año, en la serie de encuentros que venimos realizando para tratar de identificar las tareas a las que debemos abocarnos a fin de año y en el año que viene, si queremos, como estoy seguro que todos queremos, ustedes y nosotros, garantizar la sostenibilidad del desarrollo integral de nuestro país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve entramos en materia con nuestro invitado del día, el sociólogo César Pérez. Hola de nuevo, queridos amigos. Bienvenidos a esta entrega y espero que recibamos con el agrado que yo recibo a nuestro invitado del día, el apreciado amigo maestro y sociólogo César Pérez, quien nos va a acompañar en este conversatorio que en mi opinión es trascendental en esta época
por temas que vamos a aflorar en el momento. Así que bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. César, un placer tenerte aquí con nosotros y con todo el público que nos sigue. Muchas gracias, Gustavo. Muy generoso, siempre muy afable y muy generoso en lo que habla de mi persona. No, sin lugar a dudas. Queridos amigos, la razón de este conversatorio con César hoy, hay muchos que podemos hacer, pero aflora con ese artículo, César, que leí en esta semana, que amablemente compartiste conmigo, de la publicación en el periódico Acento, acerca del racismo y sus connotaciones. Y hacías una breve introducción acerca del contexto, digamos, en nuestro país, en la época navideña, en el contexto del país y en el marco global. Me gustaría que tú compartieras con nosotros esa reflexión que tú hacías o que haces en un documento que está disponible para la lectura, que estamos compartiendo el link en el programa, de qué elementos caracterizan el racismo y cómo la circunstancia, el viacrucis que se da con el fallecimiento de la joven haitiana en una finca, en una excursión escolar en Santiago de los Caballeros, y cómo eso se conjuga con un contexto global que pone de manifiesto características propias, señales de racismo que nosotros debemos evitar. Sí. Bueno, el tema del racismo, como tú decías en la introducción, es tan viejo como la humanidad. Por lo menos los últimos 2000 años, 2 siglos. ¿Sí? Son 2000 años, es desde la época, desde antes de los romanos, ¿no? Mucho antes de los romanos. Sí, tenemos. Desde ahí comienza todo este proceso de racismo, ¿no? Y naturalmente el racismo comienza tratando de justificar una verdad que se considera absoluta, un credo o una comunidad que se considera que es la elegida, que es la que tiene la misión de conducir el mundo. Los imperios son generalmente así. Los imperios son una fuerza política que considera que ellos son los depositarios de la verdad y son los depositarios de esa verdad que libera e impulsa el desarrollo de las naciones. Pero para eso tiene que construir lo que se llama una identidad, un nosotros que es opuesto a un ellos. Y naturalmente, si nosotros vamos a conducirte a ti, es porque nosotros tenemos una verdad o un credo o una concepción que es superior a la tuya. Por lo tanto, yo tengo que decir o creer o hacerte creer de que tú eres inferior a mí. O sea, el nosotros supone un ellos, y el ellos que nos diferencia muchas veces creemos que es que ellos no tienen las cualidades que nosotros tenemos, ellos carecen de las virtudes que nosotros tenemos, por lo tanto, nuestra virtud, nuestros atributos, para que ellos sean bien, tienen que aceptar nuestras virtudes, porque todas las de ellos son malas, todas las de ellos, las nuestras, son buenas. Entonces ahí comienza a haber problemas, porque cuando tú piensas que tu verdad es superior a la del otro, tú estás excluyendo y tú estás desconociendo la realidad del otro, que es lo que vive otra realidad diferente a la tuya. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aceptar como seres humanos es que el otro tiene su verdad, tiene sus posiciones, y sus posiciones no necesariamente
son superiores o inferiores a las nuestras, sino diferentes. Entonces, si nosotros no aceptamos las diferencias, ¿qué estamos haciendo? El conflicto. ¿Y esos conflictos a qué conducen? A la violencia, a la imposición violenta de mi verdad, de mi credo, contra el tuyo, porque el tuyo es inferior al mío. Para que los amigos televidentes puedan darnos seguimiento, aunque el análisis que nos comparte el maestro César Pérez va muy concentrado en la forma de pensamiento, a la cultura, nosotros aquí en Dominicana, aterrizando el tema, el racismo, las manifestaciones de racismo pueden ser por el color, o sea, por el color de la piel, por la cultura, por la música, por el olor. Usted puede discriminar a una persona por el olor. Sí, pero lo que yo sostengo, Gustavo, es lo siguiente. Lo que yo sostengo es que el racismo tiene su base en una falsa concepción o, diríamos así, una sobrevaloración de lo tuyo contra lo otro. Entonces, el contexto mundial, el contexto que nosotros vivimos en este momento, es el contexto de un racismo, de un nacionalismo, de un ultraderechismo muy acentuado en el mundo entero. O sea, recordemos, Estados Unidos, por ejemplo, hay un gobierno que decía que los haitianos eran animales, eran perros, así decía, y hay una persecución contra eso. Entonces, hay un auge de lo que es la intolerancia por el diferente, causado en gran medida por los flujos migratorios. Entonces, estamos en un contexto universal de resurgir de un tema que en una época del mundo causó graves problemas, matanzas, holocausto. Pensamos siempre en el holocausto que causó los nazis, que mataron 6 millones de judíos. Pensamos en el holocausto que hacen los judíos contra los árabes, porque lo consideran inferior. Pero igual, también. Los romanos contra los francos, exacto, o los romanos contra los anglosajones. Entonces vivimos todo ese mundo. Pero esa diferencia, César, que mueve, que hace que una sociedad discrimina porque no entiende la importancia de la integración de todos los valores y de todas esas diferencias. Que los elementos diferentes, las culturas diferentes, que generan cuando hay discriminación y racismo, generan enfrentamiento, cuando se asimilan, cuando se incorporan de manera propositiva en una sociedad, constituyen la fortaleza. Sí, a eso vamos. Ahora, esa fortaleza, por ejemplo, que ya vamos a la diversidad, a eso esa aceptación de la diversidad. A eso vamos. Como criterio. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Cuál es un drama que nosotros tenemos? Aquí se niega el racismo. Muchos sectores dicen que aquí no hay racismo. Y muchos sectores dicen que esto no es una sociedad racista. No se dice que es una sociedad racista. Se dice existe una predisposición, existe un prejuicio generalizado contra una etnia. Siempre leemos, ¿cuántas veces a mí me han dicho maldito negro? Un montón de veces, cuando yo era muchacho sobre todo, ¿no? Ya no me lo dicen quizás porque no tengo mucho cabello y el que tengo es blanco, quizás no es por eso. Pero eso siempre se ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tiene el racismo? Como yo decía, las diferencias. Y va a una cuestión étnica. Y si es étnica, a una locura, a un disparate, raza, sangre. Tiene sangre mezclada. Ese no tiene buena sangre. En la época de la Ilustración se decía, los españoles es una mezcla de razas, son moros, aludiendo a los árabes, ¿no? Los marroquíes son moros. Son esa mezcla de raza, eso no lo ayuda, son inferiores. Decían los alemanes de los italianos, es una mezcla de raza, son malos, es una raza mala porque tienen una mala sangre. Y lo del norte contra italiano contra lo del sur, también lo mismo, ¿no?
Eso yo lo vi, viviendo en Roma, lo vi muchas veces esa discriminación. Pero lo grave es que los españoles aquí impedían el matrimonio mixto porque eso era mezclar la sangre. Y negros, mulatos, no podían ocupar puestos altos en la administración pública, ni siquiera en la iglesia. Entonces, lo que se le aducía a los españoles no lo decían de los criollos, ¿no? De los criollos. Pero ese momento, vamos a ir a un segundo segmento, sí, donde vamos a ver cómo se manifiesta en el mundo entero y sobre todo en nuestro contexto esa falta de entendimiento de que la fortaleza está en la diversidad. Exacto. Ya nosotros analizaremos en el segmento que viene cómo el mulato criollo dominicano, que es la mejor manifestación de la integración de genes, de culturas, de espacios, de modos de producción, que generaron toda la independencia, todos esos movimientos de independentistas en el continente americano, y que a la postre terminaron costándole a los imperios europeos el dominio del control que tenían de estas tierras, las tierras del continente americano, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI, y en 200 o 300 años se esfumó el poder del imperio español. Se dieron los enfrentamientos entre las mismas élites europeas, generando una diversidad. Pero para facilitar el entendimiento de nuestros televidentes que nos siguen, vamos a concentrar en el segundo segmento esas manifestaciones de diversidad, cómo en un lugar provocan enfrentamientos, siglo XVI, XVII, XVIII, y cómo en otros crean fortalezas e integración, permitiendo el desarrollo. Para que al final de este conversatorio, en el último segmento, podamos establecer nosotros dos, con el público que nos sigue, qué tareas debemos avanzar para el éxito. Queridos amigos, no se vayan, porque en breve continuamos con este conversatorio interesante con el maestro César Pérez, sociólogo reputadísimo de amplia experiencia tanto en el país como fuera del país, que nos acompaña hoy en este tema sobre la discriminación, el racismo y sus connotaciones en contra del desarrollo o en la afectación de la sostenibilidad del desarrollo de nuestros países. En breve con ustedes, queridos amigos. Queridos amigos, interesante conversatorio esta mañana con el maestro César Pérez, sociólogo, conversando acerca de la discriminación y cómo esa discriminación generalmente genera graves afectaciones en nuestros pueblos. Él ponía una expresión, o sea, todos conocemos múltiples frases de discriminación, unas con el color, unas con el olor, una con la forma de cocinar o lo que comes, una de la forma de caminar, unas por la forma de bailar. O sea, hay múltiples elementos que nosotros, los seres humanos, marcamos al que es diferente a nosotros. Yo me imagino que en un país de cojos, el que camine derecho es discriminado. Es el rey. Es discriminado porque es diferente. Claro. ¿Y cómo ese hombre camina si no cojea? No tiene gracia.
o el que nada más tiene un solo ojo, en un país de cíclopes, el que tiene dos ojos es una figura discriminada, mala. Claro. Entonces, en ese concepto, partiendo de ese concepto, nos gustaría, César, ver el análisis que tú haces con mucha habilidad en el escrito acerca de cómo esa diversidad se pone de manifiesto a través de la historia, y haces un análisis, un recorrido muy rápido de casi 2000 años de historia, marcando desde la época de los romanos hasta la época del Holocausto o de la época actual. Mira, Gustavo, tú has sido reiterativo en una gran verdad. La diversidad es un elemento que, lejos de condenarse, es un elemento de primera importancia para el desarrollo y no solamente para la convivencia, sino para el desarrollo de los pueblos, la diversidad. Entonces, era un error considerar que la diversidad de etnia, la diversidad de gente, era un error decir que eso era malo, porque hubo teoría y hay teorías que dicen que la diversidad, incluso en los animales, en los seres, en la naturaleza, es buena, que la diversidad es buena porque fortalece incluso las especies, las fortalece. Entonces, pero no solamente en la naturaleza, en la sociedad. ¿Cuál es el momento en que comienza el desarrollo que hoy tenemos? En el momento en que se crean los centros urbanos. ¿Y los centros urbanos qué fue? Tú como arquitecto lo conoces bastante bien. Los centros urbanos fue el lugar de la diversidad. El espacio es el lugar donde se crea la diversidad. Entonces, la diversidad es lo que permite que se corrijan los errores. Pero si tú tienes una verdad... Pero ahí mismo comienza el mito sí, de discriminar a lo diferente. Porque la diversidad también da... Diversidad no quiere decir que da igualdad automática. Pero la facilita. Sino también hay sectores que se desarrolla uno más que otro. El capitalismo, por ejemplo, en el capitalismo del capital, quienes tienen el capital se desarrolla. Naturalmente, se desarrolla sobre la base de la diversidad, pero con una contradicción, que esa diversidad que le produce desarrollo, ellos quieren desigualdad. Una cosa contradictoria. Pero no sería, César, y te hago el mito que se creó precisamente luego que se sale de la Edad Media y entramos con esta época moderna donde se comienzan a fortalecer imperios, que el concepto de evitar la diversidad no era un concepto de discriminación social, sino un concepto político, que de repente las élites imperiales de un país querían decir que no se podían vincular los reyes con la gleba, y que tenían que vincularse con los descendientes de otra monarquía, porque eso permitía aquella monarquía era superior allá, y por lo tanto era superior allá y era superior aquí. Se hacían una alianza. La gleba de allá era inferior pero entonces la gleba de aquí es inferior. Pero las alianzas, serán las alianzas de poder. Siempre ha habido esa tendencia a discriminar. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Hoy vivimos un mundo donde la diversidad es cada vez más acentuada. Sobre todo, ¿qué lo acentúa? Un fenómeno que siempre ha habido, pero que no es tan grande como ahora, que es el problema de los flujos migratorios. Las migraciones vienen a los países desarrollados porque en los países desarrollados comienza una escasez de mano de obra nativa para el desarrollo productivo, y eso les requiere de mano de obra extranjera. No hay país hoy día con cierto nivel de desarrollo que no lo haya hecho sobre la base de mano de obra extranjera, incluso nosotros, que vamos a explicar más adelante. Pero además, por ejemplo, preguntarle a los faraones en Egipto, es tan viejo como la historia misma. El 80% de la riqueza producida en España del 19 al 25, según un informe, lo producen a la mano de obra extranjera. Aquí nosotros, la mano de obra extranjera produce más o menos
un 9% del Producto Interno Bruto. O sea, de toda la riqueza que se produce aquí, cerca del 10% lo produce la mano de obra extranjera o de origen. César, Entonces, pero para darle fuerza a lo que estás planteando, a finales del siglo XVIII, Estados Unidos eran un pedacito de tierra, las 13 colonias, que consiguieron su libertad con el aporte de los migrantes y de los afrodescendientes que se apoyaron la causa. Claro. Pero la riqueza y la fortaleza que adquiere los Estados Unidos en un periodo de 200, 300 años, 200 y pico de años, es fundamentalmente los flujos migratorios y la incorporación de culturas de Asia, culturas africanas. Hay estudios que así lo han demostrado. Entonces, hay estudios que han demostrado el aporte de la esclavitud al desarrollo de la humanidad. O sea, aquí en América eso era Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, no tenía la riqueza que tenía Haití en el siglo XIX, el siglo XVIII. Haití era, a finales del 18, Haití era la colonia más rica del mundo. Era más rica que todo el norte de los Estados Unidos. Sí. Más rica. Entonces, es más norte ahora, esa riqueza de Haití que la produjo, la esclavitud, o sea, la mano de obra esclava. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que, como ha emergido este fenómeno migratorio tan grande, ha comenzado a haber el rechazo a todo ese proceso migratorio, a los migrantes. Y naturalmente la forma de rechazo es creando mitos. Nos quitan el trabajo, falso. Crean otra fuente de trabajo porque crean más riqueza. No va a sobrepasar esa población, falso, porque demográficamente se ha demostrado de que nunca es posible que la población nativa sea superada por esa población migrante. Eso está demostrado demográficamente, ¿no? Son los que traen el odio, son los que traen el robo, son los que traen la matanza. Falso. En esos enclaves donde están esos migrantes hay menos violencia, menos robo, menos matanza que en los otros sectores. Por lo tanto, se crea ese mito. Entonces, ese mito crea todo lo que es el racismo, que es lo que nosotros queremos desconocer con relación a esta población haitiana, que es de origen haití o de origen. Y eso es lo que causa, y es lo que nosotros tenemos que evitar, que cause graves problemas, graves holocaustos, como ha causado en otros momentos. Por ejemplo, la niña que muere ahogada, se ahoga, en circunstancias que todavía no están definitivamente esclarecida por el tiempo que ha durado para que se esclarezca eso, el tiempo que duró las autoridades para decir claramente qué sucedió. Ya hay discusiones sobre si se trabajó, si se editó o no la fílmica de las cámaras. Entonces, todo eso ha creado un problema. ¿Cuál es el problema? Que ahí está envuelto el elemento racista que se quiere negar. Esa niña era hostigada permanentemente y naturalmente muere en una circunstancia aún no esclarecida, pero ya con algunos elementos que dicen que hubo negligencia, que hubo no atención debida y por eso murió. ¿Por qué murió? Murió naturalmente porque ella era otra, ella era la diferente. Ella era diferente, y al ser diferente y era acosada por diferente, por ese ejemplo que tú pones, eso es una manifestación de racismo que nosotros no lo podemos negar. Pero César, en el escenario nuestro, en el continente americano y en el mundo de hoy, las élites, digamos, raciales de países o de imperios se caen porque tú tienes elementos diferentes en cada contexto. O sea, la democratización de la participación del ciudadano dentro de las estructuras de poder, dentro de los medios productivos, donde ya el tema no es un tema de esclavitud o no,
sino un tema de posicionamiento, de aculturación de las personas, de entendimiento de las élites culturales en cada población, de que es necesario incorporar todos los factores culturales que tenemos en nuestros países como un componente claro de la identidad cultural de cada uno de nosotros, y que esa colaboración entre países, entre ciudadanos de diferentes países con diferentes ascendencias, manejada adecuadamente como lo hicieron los europeos o como lo hicieron los... En su momento. No, y ya en los últimos momentos Sí. hay una mayor integración. Fíjate que lo que pasaba del Holocausto a mitad del siglo pasado es una historia del pasado hoy. Hay más diferencias entre Europa del Este y Europa del Oeste, o entre China y Japón. O sea, hay siempre la semilla de esa discriminación. Siempre. Porque no hemos aprendido que la fortaleza está en la diversidad. Claro. En la diversidad. Claro, Entonces, hay muchos autores que sí. Pero los autores, pero necesitamos que cómo ese público que nos está oyendo, esos millones de personas que pueden tener acceso a este conversatorio, entiendan que la fortaleza está en la diversidad. No en negar tu identidad, sino en fortalecerla, incorporando y definiendo metas. Claro. Vamos a entrar en esos detalles de cómo lograr ese fortalecimiento de identidad cultural, cómo nosotros en República Dominicana o en la isla Hispaniola, donde tenemos dos poblaciones con dos identidades definidas, claras, que han interactuado desde hace años, primero en las luchas por la libertad, luego en los sufrimientos de la esclavitud, luego en los sufrimientos de la colonia, pero también en el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos, cada uno con su historia. ¿Cómo podemos sacar provecho en este mundo tan diverso para fortalecer nuestra identidad y que esa diversidad se convierta en el principal potencial para impulsar un pueblo turístico o pueblos turísticos que puedan avanzar sin ninguna duda hacia la sostenibilidad del desarrollo integral que todos merecemos? No se vayan, queridos amigos, porque entramos en materia donde el experto, el sociólogo, el experto en manejo de conductas sociales, nos puede orientar a encontrar el camino para que usted y yo y cada uno de nosotros podamos fortalecer ese posicionamiento que todos queremos hoy de tener un país sostenible, rico en sus bellezas naturales, en su cultura, en su historia, en su antropología, en su música, y con ese soporte merecedor, tanto nosotros como el pueblo haitiano, de una mejor suerte, de un desarrollo sostenible, cada uno en su territorio, pero en una colaboración estrecha con todo el mundo que hoy nos admira y valora, no tan solo por los aportes del pasado, sino también por los aportes del presente. En breve continuamos con ustedes, queridos amigos, en esta entrega especial de la Utopía Riesgo Cero, conversando con el sociólogo César Pérez acerca de la diversidad, el racismo y el potencial o de destruir o de crecer si lo hacemos correctamente. Queridos amigos, de nuevo con ustedes acá en este conversatorio interesante con el sociólogo y maestro César Pérez hablando de diversidad, hablando de racismo,
afectado por ese falso entendimiento de la importancia de la diversidad como un factor positivo del desarrollo de los pueblos. ¿Cómo nosotros podemos organizarnos nosotros? ¿Cómo podemos incidir en los tomadores de decisión o en algunos tomadores de decisión? Porque yo creo que la mejor muestra de esa diversidad es que nosotros tenemos líderes importantes afrodescendientes con una marcada incidencia afrodescendiente. Tenemos líderes importantes con una ascendencia árabe o musulmana. Tenemos líderes con una connotación clara del mulataje criollo. Lamentablemente no tenemos líderes con ancestros visibles de los primeros aborígenes, porque prácticamente fueron exterminados en el siglo XVI en esta isla que fue centro del interés imperial, imperio inglés, francés y español. Se asentaron en la isla por su posición geopolítica de importancia capital, y eso prácticamente, ese acoso, esa presión sobre la población y sobre los medios de producción generó prácticamente la extinción de la clase aborigen, no sin antes que esa clase aborigen pudiera aportarnos con sus genes y con su conocimiento del territorio importantes aportes a la afrodescendencia que se estableció aquí y que luego fue el motor principal desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, el motor principal de las luchas por la independencia y por la libertad, no tan solo en el continente americano, sino en el mundo entero. Mira, eso es muy cierto, y a mí me satisface mucho que tú eres muy reiterativo en el tema de la diversidad. Mira, se ha demostrado, la historia ha demostrado que la diversidad es beneficiosa, y no solamente eso, sino que ha sido motor del desarrollo, ¿no? Ya me repito. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, todo ha sido sobre la base de la diversidad. Nosotros, en América Latina, el desarrollo es con la diversidad. Ahora, en este momento, el alcalde de Nueva York, la ciudad más importante del mundo en términos de potencia, es un musulmán. Musulmán. En Inglaterra, Inglaterra se ha tenido ministros de Relaciones Exteriores, se ha tenido ministro de Economía, se ha tenido alcalde. El alcalde de Nueva York, de Londres, es árabe también. Entonces, es una gran... La alcaldesa de París actualmente es española, de Cádiz, una gaditana, Anne Hidalgo. Entonces, el mundo está lleno de ejemplos donde la diversidad ha contribuido. La Merkel de Alemania asumió muchísimo turco, muchísimo sirio para poder desarrollar, para poder mantener el desarrollo sostenido de Alemania. O sea que la diversidad ha sido clave, como lo ha sido aquí. Ya tú decías, los árabes ha sido una comunidad que se ha integrado a este país más que los españoles, en mi criterio, ¿no? Los árabes, más que los españoles, se han integrado a esta ciudad, los españoles mismos, ¿no? De todos los países se han integrado. Y si se han integrado ellos, y si los hijos de ellos son tan dominicanos como todos, ¿por qué no pueden ser tan dominicanos como todos los de origen haitiano? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un hijo de un español puede decir que los hijos de los haitianos no van a ser dominicanos? Y él es dominicano. Entonces, ¿por qué no? O sea, un hijo de dos haitianos, o de un dominicano y una haitiana, o una haitiana y un dominicano y un haitiano, ¿por qué no es dominicano? Entonces, lo que nosotros tenemos que admitir, el mundo tiene que admitir de la necesidad de la convivencia, de la diversidad. Pero para eso tiene que desmontar los mitos. Tiene que desmontar ese mito que yo decía, de que
un árabe no puede decir que un hijo de un boliviano y una boliviana nacido aquí no va a ser tan dominicano como ellos, como ese árabe. O un hijo de un haitiano de dos haitianos nacido aquí no puede ser tan dominicano como ese español o ese árabe. O sea, todos esos mitos tenemos que terminar. Tenemos que terminar el mito de la inferioridad. Pero tú, para que des fuerza ahí, en la fortaleza de Estados Unidos, la fortaleza de Nueva York, como capital del mundo, en un momento determinado, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la ciudad motor del mundo, ¿de dónde viene? Migrantes ingleses que acababan de perder, las colonias y que se establecen, o migrantes franceses, o migrantes españoles, o migrantes japoneses, o migrantes chinos. O Chile, ¿cuáles son los alemanes, los ingleses? Los alemanes. Los chilenos, muchos de ellos se ufanan de que son de origen alemán, inglés o alemán. O sea, todo eso, toda esa riqueza que se produjo ahí en gran medida, gran parte de esa riqueza la produjeron inmigrantes que ahora se quieren ir a Europa también. Entonces, lo que nosotros tenemos que admitir es que el mundo no lo detiene nadie, ese proceso migratorio, y que tenemos que resolver ese tema. Ahora, ¿dónde comienza eso? Pero ¿no será que nosotros vemos una parte de la película nada más? Nosotros vemos, en Nueva York y Estados Unidos creció, o en Inglaterra, y nosotros aquí creció, pero nosotros no hicimos lo que hicieron los ingleses o los americanos o los españoles. O sea, que las reglas de juego nuestras aquí, las reglas de juego de que todo el que llega aquí tiene que pagar impuestos, tiene que pagar seguridad social, tiene que respetar las normas, cultura, definir nuestra cultura. Lo único que nosotros tenemos que ser conscientes de que la capacidad y las capacidades que tienen las sociedades de ahora de procesar todo este flujo migratorio tan intensivo es diferente, es más complejo. Pero el hecho de que sea más complejo, el hecho de que requiera medidas, por ejemplo, medidas de regulación de flujo migratorio, eso se requiere. El hecho de que se requiera, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para crear esas condiciones de convivir con este proceso prácticamente indetenible y muy intenso. Eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando. Para eso yo decía, debemos quitar los mitos, y decía un autor italiano muy conocido, se llama Norberto Bobbio, de que eso comienza en las escuelas. El desmontar todos esos mitos, el desmontar el mito de la superioridad de un grupo sobre otro, desmontar el mito de la discriminación, del prejuicio, comienza con la educación, naturalmente, la educación en las escuelas, la educación en la universidad. Nosotros tenemos el grave problema de que en la universidad muchas veces están enseñando precisamente esos mitos, están enseñando la intolerancia. Hay facultades, en la UAS hay facultades donde el decano actual y aspirante tiene una concepción totalmente decimonónica, totalmente reaccionaria, totalmente ultranacionalista, totalmente racista. Entonces, eso es un problema. Entonces tenemos que ir desmontando, tenemos que ir quitando todos esos lastres que nos impide una mejor convivencia. Yo pienso que estos momentos de Navidad en los cuales ya se siente, es el momento de reflexión sobre que lejos de nosotros, autoridades, presentadores, programas de televisión, que asusan todo ese proceso racista, todos esos procesos de discriminación, se limiten, y que lo limiten programas como este, o sea, donde se dice, no, eso es malo, y comencemos a pensar de que la convivencia entre los seres humanos
no puede hacerse si no aceptamos la igualdad entre los seres humanos, si no aceptamos que todo ser humano tiene derechos inalienables, no importa el origen, no importa la condición social, no importa la etnia, no importa nada, todos tenemos el mismo derecho a la participación, al reconocimiento de nuestros derechos, a tener acceso a servicios, a tener acceso al trabajo. Todos tenemos esos derechos, a ser respetados nuestros derechos. Queridos amigos, en la parte final de esta entrega vamos a conversar precisamente con nuestro invitado, el maestro César Pérez, acerca de cómo podemos nosotros implementar esas acciones que permiten incorporar la diversidad como un componente importante en el fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestro patrimonio nacional, que nos permite crecer en la diversidad. No se muevan, queridos amigos, porque en breve concluiremos esta entrega de la Utopía Riesgo Cero por el día de hoy, pero le prometemos que vamos a seguir con otras entregas que nos van a permitir construir ese modelo utópico de desarrollo sostenible que tanto necesitamos y al que tenemos derecho. Queridos amigos, interesante conversatorio hoy con el maestro César Pérez acerca de la diversidad como un elemento importante para el fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestra sociedad, del potencial desarrollo que tenemos en cada uno de nuestros pueblos. Hoy, en la parte final, César, quisiera que nos compartiera tus consideraciones de cómo nosotros podemos en este periodo, en este mes final del año y a principios, quizás retirarnos en un ambiente en la montaña o en un ambiente en la ciudad o en la playa o en el río, para reflexionar cómo podemos identificar las acciones necesarias para fortalecer esa vida en diversidad, que ha pagado buenos precios en las sociedades que lo han hecho. Sí. A veces, después de perder mucha población en guerras, no tenemos la oportunidad de, en el marco del desarrollo sostenible que vamos caminando, en búsqueda de esa diversidad para consolidar esas opciones. Mira, Aníbal de Castro, que es un periodista muy destacado, brillante, ha sido reiterativo en su condena a las manifestaciones racistas. E incluso ha sido acosado por estos grupos que se tolera, de bandoleros que se tolera, que persiguen al diferente. Y él decía en un artículo hace un par de días, que ojalá este hecho que aconteció en Santiago del ahogamiento de esta niña de origen haitiana sirva para que reflexionemos sobre los peligros, sobre lo nefasto que resulta para una sociedad las manifestaciones racistas. Y él decía que ojalá esa muerte no sea en vano y nos lleve a una reflexión y nos lleve a tener una actitud diferente frente a un tema que causa tragedia como esa que causó. Una tragedia que no solamente
está mal o está trágico por la muerte de ella, sino por cómo eso afectaría a esos niños que participaron de una u otra manera en el acoso a estas niñas que terminó en esa tragedia, ¿no? Entonces, es bien que los colegios, no solamente de Santiago, sino y las escuelas de todo el país, los padres se comiencen a reflexionar sobre lo malo que se resulta ser el acoso por diferente, porque es pequeño, porque es flaco, porque es gordo, porque es negro, porque es haitiano, porque es español, porque es árabe. Todos esos acosos que se ven en las universidades y en las escuelas, en los centros escolares, debe reflexionar. Porque si usted va a educar, tiene que educar en la tolerancia. No solamente tiene que dar conocimiento científico, sino conocimiento de convivencia, de la tolerancia. Entonces sería muy bien que las escuelas comiencen a reflexionar sobre eso. La asociación de padres, sobre todo estos padres que son de origen cristiano, de creencia cristiana, comienzan a promover, a ser promotores de la idea de llevar a las escuelas la tolerancia. La tolerancia a la diversidad. La tolerancia al diverso, a la diversidad. Ya. Entonces, eso sería uno. Lo otro es que ese sea más enfático en los libros escolares sobre eso. Que haya una materia, que haya un momento mensual, una charla mensual en las escuelas donde se hable de la tolerancia. Y un centro que tiene toda una trayectoria de lucha por la libertad, como la UAS, podría también asumir ser vanguardia en la promoción del derecho a ser diferente, del respeto al diferente, del respeto a la solidaridad. Yo tomando toda esa invitación a la UAS, voy a decir algo que yo le decía a los hijos míos cuando iban a estudiar. Siempre había una recomendación para una universidad. Y bueno, ustedes se van a estudiar en la UAS. La UAS es una escuela no tan solo académica, sino para la vida. La diversidad que tienes en la universidad, las dificultades, toda la forma de resolver y estar en contacto con la problemática nacional, hace que cuando el estudiante sale fuera a hacer un posgrado, regresa y se queda aquí. Cuando el estudiante se va fuera a estudiar su base universitaria inicial y no ha vivido la vivencia que es estar en la UAS, la mayoría de los casos se queda viviendo fuera y el país pierde toda la inversión que hizo en ese potencial. Pero ahora podríamos corregirnos, tanto tú como yo, y no solamente la UAS, sino sobre todo esas escuelas o esas universidades que son católicas, digo que son religiosas, pero todo que como religiosos al fin tienen que predicar lo que es esencial en este continente. Nos están haciendo las señales de que se nos acabó el tiempo, César. Y yo te invito para que retomemos, digamos, en materia práctica, en un momento determinado, nuestras recomendaciones para que los centros académicos, toda la academia del país, juegue un rol más importante desde los primeros niveles hasta los últimos niveles, desde la educación primaria hasta la educación continua que tiene que darse, siendo aliados estratégicos para fortalecer la incorporación de la diversidad en la estrategia de desarrollo sostenible integral que todos necesitamos y porque queremos. No hay desarrollo sin diversidad, sin democracia. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, César. Un placer tenerte acá con nosotros y a ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias por la amabilidad de su atención y seguirnos en esta entrega de la Utopía Riego Cero. Nos vemos por estos mismos canales y a esta misma hora la próxima semana.